Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y me acompaña para esta serie sobre cómo descansar en la fe. Me acompaña el pastor Sergio González de Cuautla, del lugar donde Dios vive. Donde vive Dios, sí, así Sí, es. claro. Ahí tiene su código postal, sí. Visita otros lugares de vez en cuando, pero ahí es donde tiene su domicilio. Sí, ¿verdad? Y ahí está tu iglesia Palabra de Fe. Así es. ¿En dónde está? Está en la avenida Progreso, Ah, ok, sí. en el camino hacia un balneario muy popular que se llama Huedionda. Ah, ok. Ahí estamos ubicados en el número 501. Perfecto. Entonces ahí los esperamos. Pues sí, que la gente vaya ahí. Si vives en Cuautla, pues ahí tienes una buena iglesia con una buena palabra, una iglesia donde se habla fe y se vive la fe. Así es. Sí, así Bien, es. pues estamos hablando de descansar. Sí, claro. Descansar en la fe. Y, obviamente en la Biblia pues hay buenos testimonios de esto. Uh-huh. Uh-huh. Y yo Sí. creo que estábamos hablando de uno ahí afuera del aire, Uh-huh. que era de la mamá de Moisés. De Moisés, sí. Jocabed, ¿no? Fíjate que, bueno, una parte muy interesante, porque alguien puede decir, oye, yo me siento una persona de fe. Uh-huh. La pregunta, como que un termómetro que podría medir cuánto descansamos o no, es nuestro nivel de afán y ansiedad. Uh-huh. O sea, ¿qué tan afanoso estás? ¿Qué tan preocupado estás? Claro. ¿Qué tanto has descansado en las manos de Dios? ¿Y qué tanto sigues tú luchando por alcanzar las metas? Uh-huh. Yo me doy cuenta que todo tipo de problemas tienen todo que ver con la fe. Sí. Desde problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas financieros, cualquier situación de tu vida tiene que ver con fe. El tema entonces es ese asunto del cual estoy con ese problema, o ese problema está en mis manos, o yo ya lo he dejado en las manos de Dios. Y quiero aclarar este punto: dejarlo en las manos de Dios no significa necesariamente no hacer nada. Claro. Sino hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Sí. ¿No? Porque a veces hay una confusión ahí. A veces Dios nos va a decir que no hagamos nada también. Eso es una posibilidad. Por supuesto, ¿no? Hay un salmo que dice, estad quietos. Estad quietos, ¿sí? ¿No? Y conocen que yo soy Jehová. Así Dios, es, sí. ¿no? Entonces, a veces estamos, una parte muy interesante de entender, oye, yo sí estoy en la fe, ¿estás afanoso? ¿Te sigues preocupando? Uh-huh. ¿Estás lleno de miedo? ¿No? ¿Tus oraciones son oraciones ya de descanso, de que ya está cumplida la palabra? Sí. ¿O sigues orando, pidiendo, suplicando, clamando, llorando, angustiado? Exacto. ¿No? Hace un tiempo iba viajando con un pastor que me acompañó a un evento y en el camino pues yo salí de casa, pasé a recogerlo, pero saliendo de casa pues yo todo el tiempo vengo pues en una oración con Dios. A lo mejor no es cosa de que me detenga y me hinque y empiece a orar y a llorar. Es una conversación con mi amigo que siempre Sí. está conmigo, ¿no? Sí. Entonces llegué a su casa, tomamos la autopista y me dijo, pastor, ¿no vamos a orar? Y le dije, sí, ¿quieres orar? Vamos a orar. Ok, voy a orar. Y empezó su oración. Y su oración decía, Dios, te doy gracias porque tú nos vas a llevar con bien. Te pido que nos libres de los asaltantes, de una ponchadura de llantas, de que se descomponga el sistema de frenos, de que falle la camioneta, de que nos haya un derrumbe, de que venga un camión y nos aplaste. Empezó a narrar todas las historias posibles más trágicas. Hasta que yo lo volteé y dije, ya cállate, le dije, ya, eso no es una oración. O sea, eso parece más bien así como invocar cosas malas que te vengan a pasar, ¿no? Claro. Entonces hay gente que según está orando, pero está orando desde el temor. Sí, sí, exacto. Desde la angustia, desde la preocupación.
Me haces pensar, cuando Jesús dijo a los discípulos, vamos del otro lado, Sí. no empezó a decir, dice, no, que no haya tormenta, que no hay tiburones, no, sé. No, vamos del otro lado. Vamos del otro lado, sí. Porque pues la instrucción de Dios, gracias Señor, sabemos que llegaremos bien. Así es, sí. Y voy a descansar en la barca, dejo a los 12 ahí en panicarse. Sí, sí, y la verdad es que fíjate que a veces tú dices, oye, pues se supone que si es un pastor, pues no sé, vive una vida de fe, pero si realmente esa angustia le acompaña, pues no sé, cuando va al doctor, cuando le hablan por teléfono, hizo una llamada y dice, pues seguramente me van a querer extorsionar, me van a hacer algo, me van a anunciar que se murió no sé quién, ¿no? O me va a morder ese perro, todo el tiempo es temor. Sí, sí. Entonces, no estamos en el siguiente punto para el descanso, es enterarnos de la obra consumada de Cristo. Exacto. ¿No? Sí. O sea, Cristo ya venció. Cristo ya está en el trono. Ya está establecido. Ya está establecido. O sea, ya no hay una batalla que pelear. No. Ahora hay un descanso que vivir. La batalla está en contra de tu carne, de tu mente, de tu todas mente, de estas, tu fe. pero ¿Sí finalmente somos nosotros el enemigo. Así es. Y tenemos que acabar con esta vida de temor. Mira, me acuerdo ahorita, pues obviamente todos conocemos el pasaje de Mateo 6, pero del 25 al 34 está hablando, no os afanéis. No os afanéis, sí. ¿No? En el 25, no os afanéis. Sí. Después que dice ahí en el 28, ¿por qué os afanéis? Así es. Y va a seguir en el 31, no os afanéis pues, etcétera. ¿Por qué? Y dice ahí hay algo importante en el 32, porque los gentiles son los que se tienen que afanar. Así es. Porque ellos tienen que buscar las cosas, pero dice a vosotros vendrán por añadidura. Amén. Entonces a veces vivimos como incrédulos. Sí. Sí. Y Jesús hace una diferencia enorme. El creyente no se afane. El gentil o el que no es creyente para esa época, él es el que tiene que buscar cómo resolver su vida. Así es. Pero sí. no nos toca a nosotros, la vida está resuelto. Dios quiere que nada más avancemos en el plan, en esta predestinación, en este camino de gloria, donde Él ha puesto un propósito y la bendición que acompaña el propósito para llevarlo a cabo. Así es, sí. Eso es lo que tenemos que descubrir. Sí. Entonces, y la añadidura es automática si estamos en el camino. Y el camino es Cristo. Así es. Y entonces es un asunto más bien de que ya fue añadido, ¿no? O sea, solamente necesito tener esa revelación de la añadidura. La revelación de Efesios 1. ¿Quién nos bendijo en el pasado? Ajá. En los lugares celestiales con bendición espiritual. Así es. Entonces fue hecho. Sí, ya fue hecho. Cuando llegaste a la tierra, la bendición estaba ya dada. Así es. Sí. Ese punto creo que es muy importante para el descanso. Porque si decimos, oye, yo voy a ver a mi casa para ver si mi esposa hizo comida, ¿no? Es una posibilidad. Probablemente llegues y todavía no esté completamente lista, o haya cambiado el plan y vayan a comer afuera, no sé, pero es algo que todavía no está hecho. Pero cuando dices ya está hecho está. Sí. La mesa ya está servida incluso. Exacto. ¿No? Entonces, ese es un proceso que nosotros tenemos que entender claramente el tiempo de Dios. Porque no es que Dios esté actuando hoy, es que Dios ya lo actuó, ya lo hizo, ya lo predestinó desde antes. Sí. Para que seamos un reflejo de su gloria. Exacto. Entonces, solamente necesitamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos para ver toda esa bendición, ¿no? Para entonces descansar, para ya no estar pensando, ¿lo irá a hacer Dios? No, Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Dios ha hecho todas las cosas en el pasado y es la fe que trae los hechos pasados a la vida de hoy. A la vida presente, así es. Sí. Sí. Porque el tiempo de Dios es pasado. Sí. Entonces, cuando las cosas no llegan,
Porque la gente dice mucho, ahora mejor no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios ya fue. Ya fue, sí. Es tu tiempo que no está sincronizado. Sincronizado. Ahorita. Así es, sí. Y esa es nuestra responsabilidad, sincronizar nuestras vidas al tiempo de Dios. Así es. Porque Él ya hizo las cosas. Así es. Mm. Sí, Y me gusta cuando Salomón dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces no esperas a ver un nuevo mover de Dios en tu vida, porque ya se movió para tu vida. así es. Sí. Ya hizo las cosas. Sí. Ahorita acércate a Él y empieza a arrebatar las cosas. A lo mejor el diablo lo está parando, ¿no? Como hacía el príncipe de Persia ahí con Daniel. Claro. Pero hay un ejército que está peleando a tu favor. Sí. Entonces, regresamos al principio. No te afanes. No te afanes, sí. Déjalos pelear. Déjalos pelear. Deja que quien puede pelear la batalla, Sí, lo haga. lo haga. Sí. ¿Me explico? O sea, y finalmente la batalla ya fue ganada por Cristo. Ujú. Desde el momento de la resurrección, desde el momento de la cruz, Ujú. fueron avergonzados ellos. Todos. Entonces, esa es una absoluta confianza. Y la absoluta confianza nos da ese absoluto descanso, ¿no? Así es. Hay personas que dicen, es que fíjate que dormí, pero no descansé. Ujú. Desperté como adolorido, como si hubiera estado trabajando, porque tu cuerpo está completamente tenso, Estresado. estresado. Sí. Entonces ves a la gente que sí está sentada, pero por dentro su mente está trabajando al 1000 por hora y está con muchas angustias y preocupaciones. Sí. Algo que debemos de entender es que nosotros hoy estamos sentados Ujú. juntamente con Cristo en Así lugares es. celestiales. Así es. Es decir, sentados es que todo mi peso está puesto en algo más fuerte que yo. Ujú. Y yo puedo descansar todo mi peso Exacto. en donde yo estoy sentado. Y yo hoy estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y estar sentado es la posición de mayor autoridad que puedo tener, Sí, por supuesto. porque estoy sentado en el trono. Ujú. Pero lo que me hace el afán es querer levantarme del trono y querer hacerlo yo. Exacto. Eso es lo que me hace el afán. El afán me hace decir, ¿sabes qué? Es que no veo que las cosas sucedan como yo quiero, entonces me levanto de la posición de autoridad que tengo Ajá. y creo que ahora las cosas deben de estar en mis manos para que sucedan. Sí. Y no es así. Y no es así. No, no es así. Yo, la mejor posición que debo tener es estar sentado juntamente con Cristo en ese lugar celestial. Mira, Apocalipsis 3:21. Porque dice, al que venciere. Pues podemos colocar en el contexto que estamos estudiando ahorita, vencer el afán, el temor, todo Ujú. esto y lo que el mundo propone, ¿no? Okay. Entonces Jesús dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Sí, Y como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Wow! así es, wow. Entonces, si crees este pasaje, obviamente, pues vas a vivir descansando. Si estás sentado en el trono con Cristo, no estamos tomando su trono. Sí, Él nos invita a su trono. así es. A su Porque somos su lugar. cuerpo. Sí, a su lugar de autoridad y de reinado. ¿De qué te vas a preocupar? Nada. No, yo no conozco un rey que tiene una depresión ahí porque, Ujú. ¿qué pasa? No, estoy reinando. Así es, Todo lo que voy a hablar va a ser una ley. así es. Y todo lo voy a hacer a mi favor. Claro, sí. Y la casa siempre gana. Exacto. Sí. Pero ese entendimiento nos lleva a decir que la obra consumada de Cristo me lleva al descanso. Ujú. ¿Por qué? Porque antes estoy pensando, ¿y si lo hará? ¿Si no lo hará? Pero cuando tú te sientas, hay una frase, no recuerdo al teólogo que se le atribuye, pero dice que la bandera del gozo ondea sobre el castillo cuando el rey está sentado en el trono. Sí, claro. O sea, cuando nosotros tenemos en el trono de nuestro corazón sentado a Dios mismo, entonces la bandera con la que vivimos se llama gozo. Ujú. Y tú dices, oye, pero ¿cómo puedes estar gozoso en medio de la aflicción, del problema, la dificultad? Es que yo ya confío en su obra consumada. Y Yo es estoy lo que te da descansado. fuerza, el gozo del Señor. El gozo del Señor. Es el fruto del Espíritu, no Así es la es. felicidad. Sí, No es porque te reíste del chiste. así es. Sí, Eso no. no es el gozo. No. Digo que tampoco está mal reírse, ¿va? No, está muy bien. Sí. Pero es un estado de Es un vida, estado un de vida. estilo de Sí. vida
donde nada nos afecta en Nada nos nuestro afecta, estado sí. de ánimo. Sí, Entonces eso nos hace muy poderoso, sí. porque desarma Desarma todo al enemigo. al enemigo. Estoy diciendo, oye, pero qué, pareciera como si ya lo tuvieras todo resuelto, como si ya todo hubiera sido hecho, no veo que estés preocupado para nada, no veo que te afanes, no veo que estés... ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Pues es que yo ya vi la película completa. Pero, Y en la película que yo he visto, Dios siempre gana. uno, dos, si todo ya está hecho y resuelto, en la palabra ya está. Así es, Jesús ya terminó su obra y ya no hay nada que hacer a mi favor. ya no. Entonces puedo descansar en esta obra perfecta, esta obra que ha resuelto mi vida. Sí, Entonces, por supuesto que me ves ahí muy decontractado, relax. sí, Pues es normal, esa es la consecuencia de vivir en Cristo. claro, sí, por supuesto. Y finalmente ese descanso se refleja en todas las áreas. Ajá. Porque dices, oye, el que yo te vea descansado y quitado de afán, hace parecer atractivo el Evangelio, Ujú. ¿no? Porque si ves a alguien que supuestamente es de fe y lo ves todo preocupado y angustiado, dices, oye, si yo crezco en la fe un día voy a ser como tú, de preocupón, ¿no? Sí. De preocupado, de angustiado. Pero esa parte podemos ver a Jesús que en un momento donde parecía que el barco donde iban estaba zozobrando, que casi se hundían, Jesús iba durmiendo, Sí, claro. ¿no? Y cuando despierta Jesús, despierta solamente para tomar autoridad sobre lo que estaba pasando, las circunstancias en las que estaba. Ujú. Por eso dices, oye, si yo permanezco sentado en la autoridad que Dios me ha puesto, en la autoridad que Dios me ha dado, no tengo ni por qué afanarme, ni No. por qué preocuparme, ni por qué estar angustiado, porque sé que Dios tiene un plan de bien y no de mal para mí, ¿no? Sí. Entonces, mientras los discípulos estaban preocupados y angustiados, ¿no? Y van y le dicen, oye, no tienes cuidado que nos vamos a morir, ¿no? O sea, Jesús, ¿Quién dijo que ¿quién íbamos dijo a vamos a morir? morir? Sí. Cuando se levanta Jesús, pues los voltea a ver a todos y después de calmar todas las cosas les dijo, oye, ¿cómo no tienen fe? Sí. ¿No? O sea, la pregunta de Jesús no, Exacto. era un punto simple y sencillo, que la fe se muestra en el descanso. Sí. Entonces, yo creo que un punto me pregunto, oye, ¿cuánto estoy descansando? Ujú. ¿De qué calidad estoy descansando? ¿No? ¿Se me ha quitado todo el afán o más bien cada vez estoy más preocupado? Y Cada vez que te preocupes, aumentas realmente este estilo de vida, le alimentas este estilo sí, de vida y vas a acabar realmente viviendo siempre en el temor. en el temor. Entonces ya te metiste en una atadura, te metiste cadenas, te pusiste en las cadenas, la verdad, para que ya Satanás te tiene inmovilizado, Así es. congelado. Sí, Y ya no vas a hacer nada, paralizado. ¿Qué quieres hacer? sí, ¿Por qué? Pues porque no ves o no sabes quién es Dios. así es. Porque es ignorancia. Es tan importante estudiar la palabra de Dios. Sí, Es tan importante leer, escuchar la palabra de Dios, porque es lo que nos quita las cadenas, las dudas, los límites, sí, y buscar testimonios de otros. sí, Pero claro. también entonces viene otro punto, ¿no? ¿Con quién te estás juntando? Sí, por supuesto. Porque finalmente nosotros nos alimentamos de algo. Y si tú te alimentas de noticias, de problemas, Ujú. de angustia, de preocupación, pues realmente eso termina siendo, lo termina reflejando en todas las áreas de tu vida. Sí. Y la gente dice, oye, pues es que yo veo con él y esta persona me da paz, me da tranquilidad, pero veo a esta persona y me da angustia, me da preocupación y todo el tiempo está afanoso, ¿no? Ujú. Entonces, el aprender a descansar en Dios creo que es uno de los principios más básicos e importantes para alcanzar una vida victoriosa, Sí. para alcanzar la vida abundante. O sea, dice la Escritura, yo he venido a darles vida y vida en abundancia, pero la pregunta es, ¿cuántos realmente creyentes alcanzan ese nivel de vida? Muy pocos, la Descanso verdad. y abundancia es complicado.
Porque a veces pensamos que la abundancia tiene que ver con nosotros, con el mucho afán, ¿no? Sí. Pero más bien comentábamos que un pastor comenta que el éxito que tiene en su ministerio es derivado de las horas que pasa jugando golf, ¿no? Sí. Entonces es el éxito en nuestras vidas, por decirlo así, está derivado de aprender a descansar en él. Exacto, exacto. Vas a hacer lo que te dice, ni más ni menos. Sí, Es ahí donde el balance es difícil a veces. sí. Porque unos quieren hacer mucho y se caen en el afán, y otros caen en La pereza, no. la pereza, que tampoco funciona. Así es. Porque la mano del indigente Sí, no funciona. no funciona tampoco. Del negligente, El no, negligente, no sí. funciona, no prospera. Así Entonces es. tenemos que estar en el camino, en medio del camino. Así es, sí. Y es ahí donde prosperamos, pero sin estar preocupados. Sí, Porque Dios tiene todo planeado sí. desde antes de la Desde fundación antes del de la mundo. fundación del mundo. Entonces ni es cuando llegaste que Dios dijo, voy a ver cómo lo hacemos. No. Dios ya lo tenía previsto. Sí, entonces. Y ese es parte del descanso, que ya lo tiene previsto. Exacto. Es como cuando tú ves por la cámara y ves que ya está toda la mesa puesta, el banquete listo, todo está preparado. Tú puedes decirle a tus invitados, vayan con toda la confianza porque la mesa está puesta, ¿no? Exacto. Entonces, dice Jesús que en la casa de su padre hay muchas moradas, ¿no? O sea, él ya lo tenía todo listo, dice, ya está todo aparejado, ya está todo bien. No hay nada que esté fuera de mi alcance, ¿no? Por favor, descansa en eso. Sí. ¿Sabes? Solamente cree. Solamente cree. Lo que le dijo a Jairo, ¿no? Sí. La vida más abundante está ahí, en Exacto. la fe, en el descanso en la fe. Bien, pues vamos a seguir, nos vamos a descansar todavía. Sí. Hay mucho que hablar de el descanso en la fe. Entonces, bueno, pues suscríbanse al canal, ya que conocen un poco de esta enseñanza, comparten también con otros y recuerdan, siempre en victoria.